Para calibrar el verdadero peso de la leyenda de David Brown, es necesario alejarnos de la llovizna inglesa y viajar atrás en el tiempo, hasta 1837, cruzando el océano hacia el salvaje oeste americano. Estamos en Grand Detour, Illinois, un lugar donde la tierra no se dejaba domar. Los colonos la llamaban gumbo, una masa negra, densa y pegajosa que devoraba la esperanza. Allí, arar no era cultivar, era una tortura. Los granjeros debían detener sus bueyes cada pocos pasos para arrancar con las manos el barro que asfixiaba sus toscos arados de hierro fundido. En medio de esa desesperación, un herrero llamado John Deere tuvo una epifanía al mirar una vieja hoja de sierra de acero rota en el suelo de su taller. Entendió que la victoria no estaba en la fuerza, sino en el pulido. Deere forjó ese acero descartado hasta darle una curva tan perfecta y una superficie tan brillante que la tierra, incapaz de adherirse, se deslizaba como seda. Al cortar el suelo, el metal vibraba con un sonido único que le valió el apodo del arado cantante. Aquel zumbido no solo anunció el nacimiento de un imperio en Moline, a orillas del Mississippi. Estableció la filosofía americana por excelencia: conquistar el continente con fuerza bruta, acero masivo y una marea inagotable de maquinaria verde y amarilla. Pero mientras Deere cimentaba un imperio basado en la escala y la conquista del horizonte, al otro lado del océano, en el corazón de una Inglaterra victoriana asfixiada por el humo del carbón y el estruendo de los telares, se gestaba una revolución silenciosa y radicalmente opuesta. No ocurría en las vastas praderas abiertas, sino en la penumbra de un pequeño taller en Huddersfield. En el año 1860, el aire de la ciudad tenía un sabor metálico y el río fluía teñido con los colores químicos de la industria textil. Pero en medio de ese caos, un joven de apenas 17 años llamado David Brown entraba en un local de East Parade con una visión que trascendía la fuerza bruta. Su oficio inicial, el de modelista de patrones en madera, podría haber parecido irrelevante frente a los gigantes de acero que se forjaban en América. Pero era en esa disciplina donde residía el secreto de su futuro éxito: la precisión absoluta. Los patrones de madera eran los maestros, los modelos primigenios que las fundiciones utilizaban para crear los componentes de las máquinas de vapor y los telares que impulsaban al imperio británico. Si David cometía un error de 1 milímetro en la caoba, la pieza final de hierro fundido sería basura inservible, provocando fallos catastróficos en las fábricas. Mientras John Deere buscaba estandarizar la producción para democratizar la agricultura, David Brown se obsesionó con la perfección singular de cada pieza, entendiendo que la eficiencia no nacía del tamaño, sino de la ausencia de fricción. Hacia 1873, esta obsesión lo llevó a una decisión que cambiaría la historia de la ingeniería británica: dejar atrás la madera para concentrarse exclusivamente en los sistemas de engranajes metálicos. En aquella época, los dientes de los engranajes se moldeaban toscamente en la fundición. Eran ruidosos, vibraban y se rompían con frecuencia, aceptándose estas fallas como el costo inevitable del progreso. Brown se negó a aceptar esa mediocridad. En un movimiento audaz, para 1898, importó maquinaria de corte de precisión desde Alemania, una inversión financiera colosal que muchos consideraron una locura, pero que le permitió tallar los dientes de los engranajes con el filo frío de una cortadora en lugar de confiar en el fuego impreciso de un molde. Donde otros veían ruido y desgaste, Brown veía una oportunidad para la armonía mecánica, declarando una guerra personal contra la ineficiencia y el rozamiento. La ambición de la familia Brown creció tanto que los muros del viejo taller ya no podían contenerla, y en 1902 trasladaron la operación a Park Works en Lockwood, un sitio que se convertiría en una catedral de la ingeniería. Fue allí donde los hijos del fundador, Percy y Frank, y más tarde su nieto David, perfeccionaron la especialización que definiría su legado: el engranaje de tornillo sin fin. Esta maravilla mecánica, capaz de reducir drásticamente la velocidad de un eje, mientras multiplicaba su fuerza de torsión en un espacio compacto y silencioso, tenía un talón de Aquiles: el calor extremo generado por la fricción. Para solucionar esto, la empresa no solo diseñó nuevas geometrías, sino que desarrolló y patentó sus propias aleaciones de bronce centrifugado y creó el sistema. En los años 30, una caja reductora totalmente cerrada y enfriada por ventilador que se convirtió en el estándar mundial. Mientras el mundo miraba asombrado los rascacielos de Nueva York y los transatlánticos que cruzaban los océanos, pocos sabían que los ascensores, las grúas y las turbinas que hacían posible la vida moderna dependían de la tecnología silenciosa que salía de Huddersfield. Sin embargo, para la década de 1930, el nieto del fundador, un hombre carismático y visionario también llamado David Brown, sentía que el dominio de los engranajes no era suficiente. Miraba hacia la campiña inglesa y veía una agricultura estancada, dependiente de caballos o de tractores pesados
y torpes derivados de los diseños americanos de Deere y Ford. Máquinas que eran bestias inútiles en los campos pequeños, irregulares y lluviosos de Gran Bretaña. El destino intervino en la forma de Harry Ferguson, un ingeniero irlandés brillante pero de temperamento volcánico, que había inventado el sistema de enganche de 3 puntos hidráulico. Este invento era revolucionario. Convertía al tractor y al arado en una sola unidad integrada, transfiriendo el peso del apero a las ruedas traseras para ganar tracción, permitiendo que un tractor pequeño hiciera el trabajo de uno gigante. Ferguson tenía el diseño, pero carecía de la capacidad industrial para fabricarlo con la precisión necesaria. Brown tenía la fábrica y la obsesión por la calidad. El encuentro entre ambos fue el choque de dos placas tectónicas de la ingeniería. Acordaron fabricar el Ferguson Brown Modelo A, el primer tractor de producción del mundo con sistema hidráulico integrado. Lanzado en 1936, se fabricó en un rincón de Park Works, y aunque era una joya técnica, fue un desastre comercial inicial debido a su alto costo. 224 libras frente a las 140 de un Fordson, producido en masa. Los agricultores, golpeados por la Gran Depresión, no podían permitirse pagar por la innovación. Las tensiones entre el idealismo obsesivo de Ferguson y el pragmatismo industrial de Brown estallaron, llevando a una ruptura inevitable en 1938. Ferguson se marchó a Estados Unidos para asociarse con Henry Ford mediante un simple apretón de manos, dejando a David Brown solo, con una fábrica equipada para hacer tractores, pero sin un diseño que vender. Lejos de rendirse, Brown canalizó el espíritu de su abuelo y diseñó su propio tractor desde cero, el Buck-Elm Vehicle Agricultural Kerosene, presentado en el Royal Show de 1939. Era una máquina robusta, inteligente y orgullosamente británica que recibió 3,000 pedidos casi de inmediato, prometiendo un futuro brillante. Pero la historia tenía otros planes, y en septiembre de 1939, la invasión de Polonia por parte de Alemania sumió al mundo en la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. La producción de tractores civiles se detuvo abruptamente. El gobierno británico no necesitaba que David Brown arara campos, necesitaba que ayudara a salvar a la nación de la aniquilación total. La Luftwaffe alemana y sus divisiones Panzer parecían invencibles, y Gran Bretaña necesitaba responder con una maquinaria superior. Fue en este momento crítico donde la obsesión de décadas por la precisión dio sus frutos más vitales. David Brown comenzó a fabricar los engranajes para los supercargadores de los motores Rolls-Royce Merlin, los corazones palpitantes de los cazas Spitfire y Hurricane. Cada vez que un joven piloto de la RAF empujaba el acelerador para interceptar un bombardero alemán sobre el Canal de la Mancha, eran los engranajes de Huddersfield los que soportaban las fuerzas G y las temperaturas extremas para mantener el motor rugiendo. Sin embargo, la contribución más compleja y decisiva de la empresa estuvo en tierra. Los tanques británicos, como el Churchill, sufrían de transmisiones arcaicas que los hacían lentos y difíciles de maniobrar en el campo de batalla. David Brown contrató al genio de las transmisiones, el Dr. H.E. Merritt, y juntos desarrollaron la caja de cambios Merritt-Brown. Este sistema de diferencial triple era una obra maestra de la ingeniería bélica que permitía a un monstruo de acero de 40 toneladas girar sobre su propio eje y mantener la potencia en ambas orugas durante las curvas, una agilidad que salvó innumerables vidas en el frente. Durante 6 años agotadores, las fundiciones de Park Works y la nueva planta en Meltham operaron día y noche bajo la amenaza de los bombardeos, produciendo más de 10,000 transmisiones de tanques y tractores especializados para remolcar bombarderos pesados en pistas embarradas. Cuando el humo se disipó en 1945, David Brown ya no era solo un fabricante, era un héroe industrial, con las arcas llenas de capital y una fuerza laboral disciplinada en la filosofía de la cero tolerancia al error. La paz trajo consigo una hambruna global y la mayor demanda de mecanización agrícola de la historia. Mientras John Deere pintaba América de verde y amarillo e International Harvester de rojo, David Brown decidió que sus tractores debían reflejar la elegancia y el orgullo de su herencia. Eligió un color inusual y distintivo, un rojo profundo y rico conocido como Hunting Pink, rosa de caza, el mismo tono de las chaquetas que vestían los jinetes de la aristocracia inglesa durante las cacerías del zorro. En 1917 lanzaron el Cropmaster, un tractor que se convirtió instantáneamente en un icono de diseño con su carenado aerodinámico y, lo más famoso, su asiento doble. Este detalle no era trivial. Conocido cariñosamente como el tractor para el cortejo, permitía al granjero llevar a su esposa, a su hijo o a su perro al trabajo, humanizando la dura labor del campo. Mientras los tractores americanos eran puramente utilitarios, el David Brown se sentía refinado, equipado con luces, arranque eléctrico
y un tablero de instrumentos completo, ganándose el apodo del Rolls-Royce de los campos y exportándose a todos los rincones del planeta, desde las plantaciones de té en la India hasta los viñedos de Francia. Pero David Brown, el hombre, era un espíritu inquieto que buscaba desafíos más allá del surco y el barro. Tenía éxito y dinero, pero su verdadera pasión secreta era la velocidad y el automovilismo. Una mañana de 1977, mientras hojeaba el periódico The Times, un pequeño y críptico anuncio clasificado capturó su imaginación. Negocio de automóviles de alta clase en venta. Precio, 30,000 libras. Intrigado, investigó y descubrió que la empresa en cuestión era Aston Martin, una marca legendaria pero que estaba en bancarrota técnica. Visitó la fábrica, condujo un prototipo experimental llamado Atom, y a pesar de que el chasis crujía y el motor era débil, sintió el potencial latente de la marca. Negoció con la dureza, característica de un hombre de Yorkshire, y compró la empresa por 20,500 libras. Poco después, adquirió también la Gonda, otra marca moribunda, simplemente para hacerse con los derechos de un motor de 2.6 litros diseñado por el legendario W.O. Bentley. Lo que David Brown hizo a continuación fue pura alquimia industrial. Unió la carrocería de Aston Martin, el motor de la Gonda y la ingeniería de transmisión de su propia fábrica de tractores para crear una línea de automóviles deportivos que llevarían sus iniciales para siempre, la serie D. El mundo vio nacer al DB1, al DB2 y al DB3, coches que combinaban la belleza escultural con una mecánica robusta financiada por las ventas de tractores. El punto culminante de esta aventura llegó en 1959. En el circuito más exigente del mundo, las 24 horas de Le Mans. Contra todo pronóstico y enfrentándose a los gigantes establecidos como Ferrari y Porsche, el Aston Martin DBR1, con el propio David Brown dirigiendo la estrategia. Desde los boxes, cruzó la meta en primer lugar. Un fabricante de maquinaria agrícola de Yorkshire había vencido a la élite del automovilismo mundial, demostrando que la misma ingeniería que araba la tierra podía conquistar el asfalto a 300 kilómetros por hora. Años más tarde, la leyenda se consolidaría culturalmente cuando James Bond se subió a un DB5 plateado en la película Goldfinger, asociando para siempre el nombre de David Brown con el glamour, el peligro y la sofisticación suprema. Aunque pocos de los espectadores sabían que el dinero para desarrollar esos asientos eyectables provenía del sudor de los granjeros que conducían tractores Cropmaster. Sin embargo, los vientos de cambio comenzaron a soplar con fuerza en la década de 1960. A pesar de ganar múltiples premios de la reina a la industria y de mantener una reputación intachable de calidad, la realidad económica de la consolidación corporativa era implacable. Los márgenes de beneficio se estrechaban y la necesidad de capital para desarrollar nuevos modelos era inmensa. Sin embargo, la brillantez técnica de estas transmisiones revolucionarias no bastaba para blindar a la compañía contra una tormenta que se avecinaba desde múltiples frentes. Una tormenta que no tenía que ver con engranajes, sino con imagen, política y escala industrial. A mediados de la década de 1960, David Brown se enfrentó a una crisis de identidad visual que sacudió los cimientos de su tradición. El mundo estaba cambiando. La estética de la posguerra, con sus tonos oscuros y utilitarios, estaba dando paso a la era del pop art, de los electrodomésticos blancos y brillantes, y de una modernidad aséptica. El icónico Hunting Pink, ese rojo profundo que evocaba la aristocracia rural y la sangre de la casa, comenzó a verse repentinamente anticuado, como una reliquia de un imperio victoriano que ya no existía. En un movimiento audaz y controvertido en 1965, la directiva tomó la decisión de borrar su historia visual. De la noche a la mañana, las líneas de montaje de Meltham dejaron de sangrar pintura roja. Los nuevos tractores emergieron vestidos con una librea radicalmente diferente. El Orchid White, blanco orquídea, un tono crema pálido combinado con un chasis de color marrón chocolate. Esta era blanca no fue solo un cambio de pintura, fue un grito desesperado por parecer modernos ante un mercado que empezaba a mirar con envidia la maquinaria gigante que llegaba de América. Fue un intento de decir, no somos viejos herreros ingleses, somos ingenieros del futuro. Pero bajo esa nueva piel blanca, los desafíos estructurales se multiplicaban como grietas en una presa. Mientras John Deere y Ford podían permitirse fallar y absorber las pérdidas gracias a sus inmensos mercados domésticos en Estados Unidos, David Brown operaba sin red de seguridad. Cada lanzamiento tenía que ser perfecto.
Y cuando intentaron jugar al juego de la potencia bruta con el modelo 1200 para competir con los gigantes, la realidad les golpeó con dureza. El tractor, diseñado apresuradamente para llenar un hueco en el mercado de alta potencia, sufrió problemas de fiabilidad que eran anatema para una marca construida sobre la obsesión por la perfección. Aquellos motores que fallaban no solo costaban dinero en garantías, costaban algo mucho más valioso: la fe inquebrantable del agricultor británico. Pero el golpe de gracia, el verdadero verdugo de la independencia de David Brown, no vino de un competidor en el mercado, sino de un burócrata en Londres. A medida que la década de 1960 agonizaba, el gobierno británico, preocupado por las altas tasas de mortalidad en el campo debido a los vuelcos de tractores, comenzó a redactar una legislación que cambiaría la industria para siempre: la obligatoriedad de las cabinas de seguridad. Hasta ese momento, el tractor había sido una máquina elemental, un asiento sobre un motor expuesto a los elementos, sino también para aislar al conductor del ruido ensordecedor de los motores diésel, las llamadas Q-cabs o cabinas silenciosas. Para un gigante como John Deere o International Harvester, esto fue un mero trámite administrativo. Tenían el capital, los ingenieros estructurales y las fábricas listas para estampar cabinas por miles. Para David Brown, fue una pesadilla logística y financiera de proporciones catastróficas. La empresa era experta en lo que ocurría dentro de la caja de cambios, en la microprecisión de los dientes de un engranaje, no en la fabricación de grandes estructuras de chapa y vidrio, de músculo financiero para envolverla en la seguridad que exigía la ley. Esta presión financiera expuso la fragilidad de ser un fabricante de línea completa en una isla pequeña. David Brown intentaba hacerlo todo, desde pequeños tractores para huertos hasta máquinas pesadas de arado. Sus rivales americanos, por el contrario, aplicaban la lógica de la estandarización global de componentes. La situación se volvió insostenible. Los bancos, que antes veían a la empresa como un pilar de la industria británica, comenzaron a verla como un riesgo. La necesidad de capital para desarrollar la siguiente generación de motores y cumplir con las normativas de ruido y emisiones era una montaña demasiado alta para escalarla en solitario. La familia Brown se enfrentó a la dolorosa verdad que muchos artesanos industriales habían tenido que tragar antes que ellos. La excelencia técnica ya no era suficiente para sobrevivir en un mundo dominado por los balances corporativos y las economías de escala. No fue una caída repentina, sino una erosión lenta y dolorosa, donde el orgullo de la independencia chocó contra el muro de la realidad económica globalizada. La era blanca, que había comenzado con la esperanza de la modernidad, se estaba convirtiendo en el color de la rendición. Una bandera blanca ondeando sobre las chimeneas de Huddersfield, señalando que el tiempo del caballero industrial solitario había llegado a su fin. El final de la era de la independencia llegó en 1972. Con el corazón pesado pero la mente clara, David Brown vendió su división de tractores al gigante conglomerado estadounidense Tenneco, los propietarios de la marca Case. Fue un momento agridulce que marcó el fin de la empresa familiar como tal. Ese mismo año, las dificultades financieras también obligaron a David a vender su amada Aston Martin por una suma simbólica, cerrando el capítulo más glamuroso de su vida. Aunque bajo la propiedad de Tenneco hubo una inyección inicial de recursos y se lanzaron nuevos modelos con la cabina blanca distintiva, la identidad original de la marca se fue diluyendo lentamente. Los tractores pasaron de lucir el nombre David Brown a ser etiquetados como Case International, perdiendo parte de su alma británica en el proceso de globalización. Finalmente, en 1988, la histórica planta de Meltham cerró sus puertas definitivamente, un evento que sumió a la comunidad local en el luto y marcó el fin de una era dorada de la manufactura inglesa. Pero la historia de David Brown no terminó cuando se apagaron las luces de la fábrica en 1988, ni cuando el último operario cruzó las puertas de Meltham bajo la lluvia, dejando atrás naves industriales que pronto quedarían en silencio. Si algo nos ha enseñado esta saga, es que el verdadero legado no se mide en balances trimestrales ni en cuotas de mercado, sino en la resistencia al óxido y al olvido. La marca física pudo haber desaparecido del capó de los nuevos tractores, absorbida por la maquinaria corporativa global, pero el alma de lo que se forjó en Yorkshire demostró ser tan duradera, tan obstinada y tan inquebrantable como el acero templado de sus propios engranajes. Hoy, más de 3 décadas después del cierre, si uno camina por la campiña inglesa, por las colinas de Nueva Zelanda o por las granjas familiares de Escandinavia, escuchará un sonido inconfundible. No es el rugido genérico de los motores, modernos de plástico y electrónica. Es un latido metálico, pausado y rítmico.
Son miles de tractores David Brown Crop Masters de los años 40, modelos 990 de los Implematics de los 70 que siguen trabajando la tierra cada mañana. No están en museos acumulando polvo. Están arrastrando arados, moviendo troncos y alimentando al ganado. Han sido mantenidos vivos por una legión global de coleccionistas y agricultores que se han convertido en los guardianes de una fe mecánica. Estos hombres y mujeres no reparan estas máquinas por nostalgia barata. Las mantienen porque valoran una verdad que la industria moderna ha olvidado: la ingeniería diseñada para la eternidad. En un mundo de obsolescencia programada, donde los tractores actuales requieren un ordenador portátil para diagnosticar un fallo y se vuelven chatarra en 15 años, un David Brown es una declaración de rebeldía. Sus dueños saben que, con una llave inglesa, un martillo y un poco de aceite, estas bestias pueden seguir funcionando otros 100 años. Es la victoria póstuma de la calidad sobre la cantidad. Es la prueba tangible de que cuando se fabrica algo con la obsesión de que sea perfecto, se le otorga una especie de inmortalidad mecánica. Cada vez que uno de estos tractores arranca en una mañana helada, escupiendo una pequeña nube de humo negro y estabilizándose en ese ralentí hipnótico, es un homenaje sonoro a los obreros de Huddersfield, que apretaron esos tornillos sabiendo que su trabajo era su firma. Pero quizás lo más poético y asombroso de este viaje no está en los campos, sino en las profundidades de la industria pesada global. Porque el nombre David Brown sobrevivió exactamente donde comenzó todo, en la pureza de los engranajes. Mientras la marca de tractores se disolvía, la división de ingeniería original se transformó, evolucionó y resistió, renaciendo hoy como el gigante David Brown Santasalo. Puede que el público general no vea su logotipo en las calles, pero esta empresa es el motor invisible que mueve las industrias más críticas y peligrosas del planeta. Piénsenlo por un momento. Cuando una excavadora del tamaño de un edificio de 5 plantas extrae cobre en las minas más profundas de Chile, los engranajes que transmiten esa fuerza colosal llevan el ADN de David Brown. Cuando una fragata de defensa patrulla los océanos protegiendo fronteras, o cuando un submarino nuclear se desliza silenciosamente por las profundidades del Ártico. Son las transmisiones de ultra precisión diseñadas por los herederos de aquel taller victoriano las que mueven las hélices, desde las compuertas del Canal de Panamá hasta los molinos que procesan el alimento del mundo. La obsesión por la fricción cero, que comenzó con un patrón de madera, sigue impulsando la civilización moderna. Es una omnipresencia silenciosa. No buscan el aplauso. Solo buscan que el mundo gire sin detenerse. Y, por supuesto, está el brillo del glamour que nunca se apagó. Cada vez que un nuevo Aston Martin ruge en una carretera de Mónaco o aparece en una pantalla de cine, esas letras DB en el modelo DB11, DB12, son un guiño eterno a nuestro protagonista, Sir David Brown, el hombre que compró una marca de coches por un anuncio en el periódico y la llevó a ganar Le Mans. Logró que sus iniciales se convirtieran en sinónimo de la máxima elegancia británica. Es una ironía deliciosa. El mismo hombre que puso a Inglaterra a trabajar en el barro con sus tractores, puso a Inglaterra a soñar con la velocidad en sus deportivos. Dos mundos, el del sudor del granjero y el del esmoquín del espía, unidos por las mismas iniciales. Al final, esta no es solo la historia de una empresa, es la saga de una filosofía vital. Esa empresa, que hoy factura miles de millones moviendo el mundo, mantiene viva la llama de aquel joven de 17 años que, en un taller lleno de polvo de madera en 1860, tomó una decisión trascendental. Aquel chico miró los toscos engranajes de su época, ruidosos e imperfectos, y decidió que lo suficientemente bueno no era aceptable. Decidió que la madera no era suficiente y que el mundo merecía girar con mayor precisión. John Deere pudo haber conquistado las llanuras con la fuerza bruta de la producción en masa, pintando el mapa de verde y amarillo. Pero David Brown ganó una batalla diferente, quizás más profunda, la batalla contra la imperfección. Nos demostró que la verdadera maestría no grita, susurra. Nos enseñó que la calidad es la única inversión que desafía al tiempo. Desde el surco más humilde en un campo de Yorkshire hasta la sala de máquinas de un buque de guerra, el espíritu de ese joven sigue vivo, girando en perfecto silencio, diente tras diente, engranaje tras engranaje, demostrando, una y otra vez, que incluso frente a los gigantes más poderosos, la obsesión intransigente por la perfección técnica es capaz de grabar un nombre en la historia que resiste el paso del tiempo, el barro y, sobre todo, el olvido.